Es muy importante y todos los viernes, bueno, nos damos un ratito para charlar con Roberto Cuchetti, que ya lo tenemos en línea, economista de Portfolio. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día, Natalia y Antonio te saludan. Hola, bienvenido. Buen día, Natalia, Antonio. ¿Cómo están? Buen viernes. Buen Sí. viernes. Bueno, una semana un poco ajetreada por el tema de Irán, donde, bueno, ha habido movimientos en las bolsas internacionales. Obviamente la Argentina no fue una excepción y además incluso hasta los títulos públicos. Bueno, hay distintas cuestiones que podemos mencionar en esto, en tu análisis, Roberto. Bueno, sí, sin lugar a dudas, una semana muy movida desde lo internacional, muy volátil, es el término financiero para los activos en función de los movimientos que han experimentado esta semana. Eh, Eso sin lugar a duda le ha pegado a la Argentina en algunos activos, acciones, bonos, y eso hizo que subiera un poco el riesgo país. Nada desacoplado con el contexto externo, como vos decías, Antonio, eso nos ha pegado. Y en ese contexto, bueno, ahí comenzaron a aparecer algunos comentarios con respecto a si esto puede seguir así o no, con respecto fundamentalmente al tipo de cambio y a la acumulación de reservas que el Banco Central ha seguido sosteniendo diariamente desde el 5 de enero a la fecha, pero que bueno, todavía entre comillas no alcanza, ¿sí? Porque también el gobierno tuvo pagos muy fuertes de capital y de intereses de bonos en el mes de enero y algo en el mes de febrero. Bien, te quería preguntar, porque justo anoche estaba leyendo noticias y me fui con esta información, después esta mañana lo escuché en algunos medios nacionales, que gigantes financieros como el Citigroup, el JP Morgan, Chase Bank, Bank of America, Barclays, están aconsejando a sus clientes reducir la exposición a la deuda argentina y tomar ganancias, o sea, vender los títulos de la deuda argentina. ¿Esto es así? ¿Es una fake news? ¿Cómo lo podemos tomar a esto? Sí, salió en algunos medios, fundamentalmente en uno, pero creo que es como que pusieron muy la lupa en los aspectos a tener en cuenta. Inclusive uno de los reportes señalaba el cerrar posición, o sea, decir vender en un bono en particular, el Global 2035, pero básicamente por lo que vos decías, por tomar ganancias, es decir, es como a veces son fondos que lo que están buscando es suba en el precio de los activos y no devengar intereses, ¿sí? Eso es fundamental porque es como, si yo quisiera el devengamiento de intereses es como un alquiler mensual, es como ir cobrando las rentas, y quizás son fondos que se dediquen más a activos un poco más especulativos, es decir, que tengan potencial de suba y no tener que estar un tiempo esperando. Otros señalaron un poco el tema de reservas y el contexto internacional, pero en general todos valoraron los avances en materia de política económica. Con lo cual no fueron malos informes. O sea que es una mirada sesgada que han hecho algunos medios de un informe más general. Exactamente, sin lugar a dudas, porque, en el caso de que verdaderamente recomendaban liquidar posiciones, vender, es básicamente porque están buscando otros activos que puedan tener más potencial de suba, ¿sí? Entonces, en ese contexto no están diciendo que el bono es una mala alternativa, sino como vamos a ir a buscar algo que esté más barato. O por un riesgo argentino, digamos, o por un riesgo del propio gobierno. También, porque sí, a eso apuntaban algunos, como que había desconfianza en el gobierno argentino, que pudiera pagar la deuda, que un montón de cosas, entonces por eso recomendaban vender los bonos. Sí, cierto ruido político con respecto al tema de leyes, pero la verdad que el tema de leyes fue un muy buen mes febrero para el gobierno, todo lo contrario, sí. Claro. Y lo que podemos seguir viendo es más o menos esa tónica. Sí, dentro de los reportes que circularon, quizás a nosotros el que más nos preocupa ni siquiera es el pago de reserva ni el precio de los bonos, sino más bien la fuerza o la potencia en la reactivación económica, que eso sí es lo que podría llegar a quitarle apoyo, ¿sí?, al presidente Milei si no se logra
que el crecimiento y la reactivación sea fuerte, potente y un poco más generalizada, ¿no? Quizás ahí pueda estar el punto más débil hoy por hoy de la política macroeconómica con respecto al tipo de cambio. Mientras los vecinos tengan un tipo de cambio fortalecido, fundamentalmente Brasil, y un dólar barato, ¿sí? A nivel global, nosotros vemos que los deslizamientos pueden ser muy atenuados, más suaves, puede haber un deslizamiento para arriba, pero que no implique un riesgo cambiario, ¿sí? Obviamente, si entramos en una dinámica de un dólar fortalecido a nivel internacional, de un real más débil, vamos a ver saltos más fuertes del tipo de cambio. No va a ser culpa del gobierno, sino más bien del contexto internacional, aunque bueno, sabemos que la población poco puede llegar a ver eso y tiende a culpar al que está a cargo de la política económica. Pero quizás ahí es donde nosotros hacemos más foco en los riesgos, ¿no? Pero tampoco fueron malos informes. Bien. No, digo que hablando de los riesgos y de estas operaciones que generan corridas, que generan dolores de cabeza, la verdad que hay una oposición que es muy dañina, que está buscando a ver si el gobierno nacional en economía pisa el palito de alguna u otra manera y puede generar esta incertidumbre de la cual tenemos que salir una vez por todas para que lleguen finalmente las inversiones de las cuales ya se están hablando mucho. Ayer estuvo Luis Caputo también por acá, por la provincia, lo vamos a escuchar. El gobernador también ha dicho que está bien posicionada si sigue en este camino a la provincia, pero bueno, hay que ver si se sale de este relato espantoso y de estas corridas que quieren generar temor. Pero hay una nueva normativa en el Banco Central de la República Argentina que dicen que promete reavivar la tensión entre los bancos y la fintech porque ya oficializó un incremento del 100% de la garantía de los depósitos. A ver si tenés idea de esto, porque hay siempre una simetría, parece, entre los bancos y las billeteras virtuales. Bueno, sí hay un fuerte lobby con respecto a regulaciones para beneficiar a uno u otro sector, y se vio en la ley de reforma laboral, paradójicamente, con el tema de que si uno podía cobrar el sueldo a través de una fintech o tenía que ser de una cuenta bancaria. El proyecto original lo tenía, la reforma que salió estableció que debía ser una cuenta bancaria. De hecho, hay una gran billetera digital que ya tiene la autorización para ser banco, con lo cual podríamos ver un poco en ese camino. Con respecto a lo que son préstamos y a las regulaciones del Banco Central para garantizar un poco los depósitos, lo que hay en discusión un poco atrás es el tema de depósitos en dólares, ¿sí? Si se pueden o no prestar. El gobierno está siendo más proclive a que se puedan dar créditos en dólares como una forma de dolarizar la economía, y ahí vienen también en juego sobre la capacidad que tengan las fintech para poder prestar o no depósitos en dólares. Sí, hay una gran pelea porque el sector bancario es mucho más regulado, el sector fintech se está sumando y queriendo actuar prácticamente como bancos, pero son empresas distintas, tienen regulaciones distintas, y el tema de la desregulación sobre cómo van a ser las normas de encajes y de regulaciones y de garantías para el préstamo en general, pero muy focalizado al tema de dólares, es la gran cuestión. O sea que van a seguir compitiendo, Robert, van a seguir compitiendo los bancos y la fintech, o al generar la fintech un banco van a reglamentar como ellos. ¿Esto queda separado así? Nosotros hoy por hoy vemos que pareciera ser que vamos a ir a como que las fintech van a tener que actuar como con un banco o como un banco, ¿sí? Claro. En muchas medidas, ¿sí? De hecho, hay algunas que están con asociaciones de bancos, lo que quieren es justamente salir de ese esquema y que sea más desregulado. Nosotros hoy por ahí vemos un poco ese conflicto, esa pelea. Hubo un lobby muy grande con lo que fue la ley de reforma laboral. Y con el tema de las garantías sigue siendo un tema que se está discutiendo porque, bueno, muchos dicen que fue como uno de los problemas derivados de la convertibilidad y de los años 90, la posibilidad de dar dólares, y qué pasó con esos dólares, esas garantías y esos encajes que quedan en el Banco Central,
porque también ahí el tema de las fintech es como que termina quedando entre como que no es mercado de capitales, en donde un particular le presta a una institución directamente, sino que termina siendo una intermediación financiera que forma parte más de la actividad de los bancos. Bien, bien. Cerró febrero, algunos hablan de un 2,7. ¿Cómo son, digamos, algunas sensaciones que ustedes tienen respecto de la inflación y cómo se presentarían los próximos meses? Porque dicen que recién en mayo por ahí, recién se rompería el piso del 2%. Sí, nosotros estamos un poco previendo eso, Antonio, para el mes de mayo recién. Con suerte abril, pero sí estamos viéndolo para el mes de mayo. Nosotros nos está dando en nuestras estimaciones en los bienes, en la canasta de bienes y servicios que nosotros seguimos, entre un 2,5 y un 2,7. Habría que ver el tema un poco más de ponderaciones. El mes de marzo suele ser un mes bastante duro con respecto a inflación, porque es como que la actividad vuelve al 100%, entonces, bueno, suelen haber varios ajustes, entre ellos el rubro de educación. Así que en esta dinámica nosotros sí somos optimistas que quizás marzo, o sea, vamos a ver ahí entre 2,5, 2,3, marzo, abril, ese es el rango que estamos previendo para ya sí en mayo quizás ya estar pisando el 2%, 1,9%. Quizás con suerte. Bien. Pero bueno, vemos una dinámica estabilizada, levemente a la baja, pero bueno, hasta ahora seguimos con ese panorama. Bien. Roberto, muchas gracias, que tengas un lindo fin de... Bueno, muchas gracias para ustedes, muy buen fin de semana y feliz vendimia para todos. Gracias, igualmente para vos también. Adiós. Roberto Cuchetti, economista de Portfolio. Todos los viernes encontrás este espacio aquí en nuestro programa donde analizamos económicamente lo que ha sucedido en la semana, algunas proyecciones como ustedes escucharon, y aclaramos ciertos temas que hay dando vuelta por allí. A mí me parecía muy raro, me hacía mucho ruido, sí, ¿no?, esta información cuando la leí anoche. Incluso veía algunos comentarios de algunas personas en redes sociales y ponían esto es un informe Cuca, qué sé yo, pero a ver, no deja de ser un informe. El tema es que vos también podés tener estadísticas. Y una profesora de estadísticas de la universidad me decía... Se puede mentir con las estadísticas tranquilamente. Últimamente no les han dado. Según lo que, cómo las leas, sí, es como brindás el dato.